hermanos, bendecidos todos y sean todos bienvenidos a este su espacio Visión de Águila y su segmento La Sabia Respuesta. Queremos agradecer a todos aquellos que nos sintonizan a través de Telecanal 28, Cable Éxito Visión, los que nos sintonizan a través de Jos Lagarto, Win TVO, también los que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas de transmisión, los que nos siguen a través de Facebook, nuestro Instagram, que si no se ha suscrito, le invitamos a suscribirse. Visión de Águila TV 1. Como cada martes, le acompañan su servidora Jessica Paulino y su hermana Indira Lugo en este su segmento, La Sabia Respuesta. Sean todos más que bienvenidos. Gloria a Dios. El día de hoy, mis amados hermanos, hemos traído un tema, el cual mi hermana Indira hemos estado promocionando a través de nuestro Instagram, nuestro perfil. Las personas que nos siguen han ido viendo que hemos estado subiendo publicaciones interesantes acerca de un evento, mi hermana, que es realmente lo que está en el top ahora mismo, en la actualidad. Ahora mismo, ¿qué se habla? Se habla pues del conflicto entre Israel y Palestina. Y muchas personas, dicho sea de paso, tienen algunas dudas. Creen inclusive que Israel es quien está atacando y que Israel es el malo o que Palestina. Unos inclusive se ponen de parte de Israel, otros de Palestina. Queremos el día de hoy, mis hermanos, aclarar algunas dudas respecto al tema y queremos irnos al trasfondo histórico bíblico para que podamos comprender desde dónde procede este conflicto. Porque el mismo, mi hermana Indira, es antiquísimo, es decir, es un conflicto que viene desde antaños. El día de hoy, para nosotros poder entender eso, vamos a retroceder unos pasos atrás y entender qué fue todo lo que aconteció en el contexto histórico y religioso, qué nos dice la palabra a través del mismo y cómo podemos comprender mejor estos hechos que están aconteciendo. Yéndonos así, mi amada hermana, gloria a Dios, es importante que nosotros podamos entender, porque muchas personas dicen, bueno, pero esas personas que habitan en Palestina, ¿de dónde proceden? ¿De dónde vienen? Finalmente, esos, los árabes, ¿de dónde descienden? Recordemos, mis hermanos, si nosotros nos trasladamos a los orígenes en la Biblia, a Abraham, recordemos que el Señor le dio una promesa a Abraham, que haría de él una descendencia, una gran nación con su descendencia. Y recordemos que él mismo tuvo dos hijos. Tuvo a Isaac, que era el hijo de la promesa, y también tuvo a Ismael. Entonces, recordemos, gloria a Dios, de que precisamente de Ismael es que proceden los israelitas. Para dar un poquito más de introducción a este tema, quisiera que comenzáramos leyendo un versículo muy interesante, el cual, mi hermano, si usted tiene su Biblia, puede acompañarnos, por favor, al libro de Deuteronomio. Acompáñenos ahí, busque su Biblia para que pueda participar. Al libro de Éxodo, su capítulo 3, versículos 7 y 8, el cual versa de la siguiente manera. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebeseo. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Muy interesante, mi hermana, esa cita que usted acaba de leer, porque nos retrocedemos en el tiempo. Ciertamente, hermanos, en las personas que no tienen quizá un conocimiento bíblico, entenderán que las cosas que están sucediendo en estos tiempos entre Israel y Palestina tienen que ver con situaciones, digamos, contemporáneas del 1900 para acá. Pero amén, estamos viendo por la palabra que hay promesas, que hay una distribución de tierra de parte del dueño de todo, que es Dios. Si dijéramos, o dijeran ellos, mejor dicho, que estamos yendo a lo religioso, debemos entender que la Biblia es lo que habla la verdad. Porque Egipto, por ejemplo, se menciona en la Biblia y Egipto está ahí. Amén. Usted puede escoger un avión y puede ir a Egipto ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la Biblia entonces no me menciona a mí Palestina en ningún lado? Porque Palestina, la tierra que se conoce como Palestina, ese no era el nombre
que originalmente tenía en la Biblia. El nombre de esta tierra que hoy se conoce como Palestina era Canaán. Si vamos a nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 11, vamos a ver en el versículo 31 que un hombre llamado Abraham sale de Ur de los Caldeos con su familia a una tierra que el Señor, como decía la hermana Jessica, le había prometido. ¿Qué pasa? Ya en el capítulo 12, versículo 4 en adelante, nos menciona que él llega a esa tierra. Amén. ¿Qué pasa? Hay una gran hambruna en ese lugar y él vuelve y se va a Egipto. Así sucede con su nieto Jacob. Jacob, viviendo con sus 12 hijos que tuvo y su hija Adina, y sus mujeres, está en Canaán. Otra vez se da una gran hambruna, que eso es ya cuando habían vendido al hijo, vamos a decir, el antepenúltimo, a José. Amén. Lo venden y va entonces a Egipto, donde él es el segundo al mando. Ahí va la familia de José con sus hijos, sus esposas, aproximadamente 70 personas, y se le asigna la tierra de Gosén. ¿Qué pasa? Canaán, la tierra que ellos tenían, se queda vacía. Amén. Pero vacía el área que ellos ocupaban, porque recordemos que esa área, esa tierra, estaban habitadas por otras poblaciones. Amén. El tiempo que ellos tuvieron en Egipto, los 30 años, ¿verdad? Que vamos a decir que ellos tuvieron más 400, un total de 430 años, ellos se multiplicaron. Pero ya esa tierra ya la poblaron otras personas, que sí, es lo que la hermana le va a detallar. La poblan otras personas y entonces el Señor, a través de Moisés, lo manda a retomar la tierra que ya por decisión soberana del Señor, Él le había asignado. Amén. Así mismo es, mi hermana. Recordemos entonces, mis hermanos, que cuando el pueblo o lo que era la familia de Jacob se mueve a Egipto, entonces diferentes tribus pues ocupan, se asientan en ese territorio de Canaán, y luego entonces de la mano del líder de Moisés, ¿verdad? En primer lugar, y luego entonces de Josué, que es la persona que releva a Moisés, Sí. entonces el pueblo se dirige a Canaán para retomar aquello que desde inicio fue de ellos. Sí. Si me pueden poner, por favor, vamos a poner en pantalla uno de los mapas, mis hermanos, que le hemos traído para que se pueda comprender lo que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, podemos ver de manera un poquito superficial cómo estaba la tierra de Canaán previo a que el pueblo de Israel cruzara el río Jordán y se asentaran las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, si me puede poner la segunda, podemos ver, mis hermanos, espero que lo puedan apreciar desde acá, desde su televisión, que en este mapa podemos visualizar cómo las tribus ya están asentadas. Recordemos que 3 de las tribus se asentaron en primer lugar, pidieron a Moisés que las dejara asentarse antes de cruzar el Jordán, que fue la de Gad, la de Rubén y la mitad de Manasés oriental, que se ocuparon acá por lo que conocemos de las tierras que eran bastante buenas para la agricultura. Sí. Entonces, luego que las tierras se asientan de esta manera, ahí están todas las tribus, ¿verdad? Como el Señor se lo había prometido. Pero ¿qué acontece, mi hermana Endira? Comienzan a pasar diferentes acontecimientos que el pueblo se ve intervenido. El Señor mismo lo permite que diferentes imperios ataquen a su pueblo en base a distintos factores: desobediencia, idolatría, su palabra, no guardaron los pactos con el Señor. Y después vemos como ya conocemos previamente o hemos comentado, bueno, pues las tribus se dividen en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y ahí vemos cómo ya la tierra de Canaán va tomando otro aspecto. Pero ¿qué sucede? Que cuando estas tribus, las 12 tribus de Israel, se asentaron aquí en Canaán, mi hermana, resulta que habían ya tribus ahí. Estaban las tribus cananeas, estaban los filisteos, estaban los amorreos. O sea que al final y al cabo no fue que yo llegué y dije, bueno, aquí estoy, dame lo que es mío, sino que hubo que batallar. Sí. Hubo que echar a esas tribus para poder asentarse ahí. Y dicho sea de paso, hay algunas que se establecieron ahí, que se quedaron ahí. Por ejemplo, las de los gabaonitas fue por un acuerdo con Josué que se quedaron ahí.
Y de hecho también vemos en el libro de Josué capítulo 13, cuando el Señor le habla a Josué, que le dice que todavía faltaba tierra por conquistar, porque había tierra que todavía la estaban habitando los filisteos, la estaban habitando los jebuseos. Entonces todavía hay personas ahí que no son del pueblo de Israel y están ahí, digamos que conviviendo ahí. Pero, digamos, podríamos decir, sierva, que están conviviendo de una manera satisfactoria. Yo diría que no, porque esta franja de Gaza que hoy vemos, mis hermanos, es precisamente donde antes estaba ubicado el Filistea. Filistea, que recordemos que al pueblo de Israel le dio bastante inconvenientes. Sí. Los filisteos le dieron bastante inconvenientes. Es decir, que no estábamos conviviendo ahí de forma pacífica. Y ya vemos cómo desde antaños la cosa viene ya con un conflicto de que tú vienes a quitarme, o creen ellos, vienes a quitarme lo que yo encontré aquí y es mío. Sin embargo, Israel llega, digamos que con la siguiente justificación. Mira, este terreno me lo dieron a mí, yo tengo los papeles legales, porque fue una promesa del Señor. Amén. Amén. Mientras que tú, en mi ausencia, te estableciste en él. Entonces, podríamos, hermanos, compararlo de esa misma situación con muchas que se dan hoy en día. Hoy en día hay lugares, hay terrenos, usted compra un solar y si usted se ausenta, se va al extranjero y lo deja ahí, hay personas que se asientan ahí como que si fuera de ellos, no teniendo los papeles, se asientan y luego, entonces cuando usted llega, se lleva la sorpresa de que encuentra personas ahí. Pero al final, ¿de quién es el terreno? Exacto. Es de quien tiene los papeles oficiales, ciertamente. Entonces, así mismo pasa con el pueblo de Israel. Ellos pues comienzan a batallar con estas tribus que encuentran ahí, porque ellos dicen, no, es que esta fue una promesa que nos dio el Señor a nosotros. Gloria a Dios para siempre. Amén. Algo interesante notar acá es que vemos que Dios le da una orden a través de Moisés, continúa Josué, que tenían que arrasar con la vida de esas naciones que Dios le había entregado. Amén. Pero ¿qué pasa? Que ellos no cumplieron a totalidad ese mandato, sino que varias de esas naciones se quedaron siendo tributarios, es decir, pagándole impuestos y vivían ahí pacíficamente. Y ahí vemos entonces que estas naciones, Dios les dice a ellos, como tú lo dejaste ahí, entonces tú vas a ser subyugado por ellos, Gloria porque a Dios. tú no obedeciste. Cada cierto tiempo, entonces el Señor usaba esas mismas naciones que ellos habían dejado ahí para tributar, para él castigar, usarla como látigo en contra de Israel. El Señor le había dicho a través de Moisés en Deuteronomio 28, donde le decía la promesa de la obediencia y la desobediencia, que si ellos no se sujetaban a la palabra que él le había dicho, él lo iba a sacar de la tierra que él le había dado. Gloria a Dios. Y vemos que Israel ciertamente varias veces pasó por un proceso de exilio. Sí, sí. Cuando ellos fueron exiliados, Israel, en la parte que se quedaron, las 10 tribus que quedaron bajo Jeroboam, se lo llevó a Siria. Sí. Al tal punto que acabó con ellos y lo mezcló con otras razas. Amén. Y de ahí nacen los samaritanos. Así es. Y los judíos, la tribu de Judá y de Benjamín, ¿quién se la llevó? Babilonia se la llevó cautiva. Así es. Y cuando Dios le dio la orden a los 70 años, después que pasó por el imperio persa, el medo, es que viene y puede volver a su tierra con la dirección de Esdras, Nehemías, y que encontró una tierra desolada. Amén. Y ahí vamos viendo que ese proceso de la tierra quedar sin nada y ellos volver desde cero a retomar, ¿verdad?, lo que Dios ya había dado, es bíblico. Eso siempre se ha dado. Entonces, ¿qué está pasando en estos tiempos contemporáneos? Asimismo, acontece una diáspora, una dispersión de este pueblo. Amén. Por causa de la desobediencia, la idolatría. Vemos que es un pueblo duro y no somos quien para juzgarlo, porque Amén. Dios es el que ha de juzgar a cada persona. Pero vemos que cae entonces para el 1914 bajo el imperio otomano. Así es. Este imperio otomano, un imperio turco, que ahí estaban ya los árabes descendientes de Ismael y los israelitas. Ahora bien, ellos vivían no en armonía, pero no había ninguna, vamos a decir, confrontación, porque ninguno era el líder. Amén. Estaban bajo una mano extranjera, bajo un poder extranjero. Y así pasó el tiempo y ellos pudieron, vamos a decir, estar ahí en una pseudo paz.
¿Qué pasa? Ya cuando estalla lo que es en 1920, 1945, antes de la Primera Guerra Mundial, ellos agarran y el gobierno británico le quita el poder a los otomanos y toma el control de lo que es Palestina y lo que es Israel, vamos a decir, de esas naciones. Amén. Pero no era un estado en sí mismo, porque estaban bajo ese yugo extranjero. ¿Por qué? Porque el Señor así lo había permitido. Aún así, los árabes eran más que los israelitas. Sí. Los árabes eran más de 600,000 personas, por ejemplo, y los israelitas venían siendo como más de 70,000. Una pequeña proporción. Exacto, una pequeña proporción de personas en ese rango de tiempo. ¿Qué pasa? Ellos comenzaron a irse hacia Europa, hacia América, y poco a poco los árabes al fin y al cabo, ¿verdad? Eran más. Amén. Comienzan a tomar terreno, porque aquí ustedes no están aquí, y comienza entonces, ¿verdad?, a quedarse desolada esas áreas que quizás ellos tuvieron bajo su control, y los palestinos, que es lo que conocemos como palestinos, los árabes, se quedan ahí viviendo tranquilos, y queda una microscópica porción de judíos, porque no es que se fueron todos y que la tierra quedó sin judíos. Ahí quedaron judíos, pero no una cantidad muy significativa. Ellos compraban, interactuaban, cada quien tenía su doctrina, los palestinos el Islam y los judíos, ¿verdad?, el judaísmo, ellos hacían sus ritos, los islámicos iban a su mezquita, los judíos a su muro de la lamentación, y todo, ¿verdad?, coincidía en una paz, vamos a decir, no literal, pero que estaba todo tranquilo. ¿Qué acontece? Cuando estaban en Europa, se da lo que es vamos a decir, un antisemitismo. Lo comenzaron a ver muchísimo racismo en contra de ellos. Sabemos lo que pasó en el Holocausto con Hitler. Y ellos no tenían, quizás, esta nueva generación, un lugar que ellos pudieran llamar hogar. Amén. No tenían un lugar donde ellos decían, wow, vámonos a nuestra tierra. Y comenzó a nacer en ellos esa sensación de tenemos que tener un lugar a donde ir. Amén. Y comenzaron entonces a los rabinos a informarle a esta nueva generación, miren, porque ellos conocen de la ley, de la palabra de Dios. Eso que acontece, que nosotros no tenemos tierra, es porque es un castigo de Dios. Dios nos ha echado en manos de otras naciones por la desobediencia. Pero estos jóvenes nacionalistas que quizá no tenían tan en cuenta las cosas religiosas, lo que nace es el movimiento sionista. Amén. De vámonos para allá, para Israel, vamos para la ciudad de David, y vamos a establecernos allí porque eso nos pertenece. Amén. Y ciertamente lo es. Amén. Y ahí mismo, sierva, también es interesante ver con el sionismo que la idea era tener un lugar como tener a Israel en un estado en el que estuvieran todos los judíos, en el que pudieran estar conformados y no dispersos. Entonces esa era la idea en que se estaba como formando, se estaba como tratando de hacer, porque precisamente, hermano, el pueblo había sido maltratado. Eso hay que reconocerlo. Todo ese antisemitismo, eso fue terrible. Todo lo que se vio con el Holocausto de Hitler, inclusive han inspirado hasta películas que han salido de la tortura tan grande que se vivió en ese tiempo. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Así es, amada hermana. Entonces vemos cómo a raíz de todas estas situaciones que el pueblo judío vivió, se hace resaltar nuevamente que las advertencias de Dios hay que prestarle atención. Amén. Eso me recuerda cuando Caín mató a Abel, el Señor le hizo una advertencia. No sé, mis hermanos, si ustedes lo han leído, si se han detenido a mirar, que Dios nunca quiere que sus hijos tropiecen. Amén. Sino por el contrario, Él siempre les advierte, siempre les orienta. Me gustaría que me acompañen en su Biblia, ahí al libro de Génesis, para que podamos ver al Señor haciéndole esa advertencia a Caín antes de que él cometiera el acto contra su hermano Abel, para que veamos que lo hermoso que es Dios. Dice en el capítulo 4, versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo,
y tú te enseñorearás de él. Bendito sea Dios. Gloria a Dios para siempre. Eso fue, mis hermanos, antes de él cometer el hecho. Entonces, asimismo, Dios hace con el pueblo de Israel. Durante todo ese capítulo 28 que tenemos en el libro de Deuteronomio, es Moisés, antes de partir de esta tierra, haciéndole un énfasis al pueblo de las bendiciones que él iba a obtener por obedecer a Dios. Amén, así Porque es. la obediencia, mis hermanos, es primordial para el Señor. Amén. Más la desobediencia lleva consecuencias y consecuencias graves. Amén. Porque vemos cómo este pueblo, esta nación, fue dispersada muy lejos de su hogar. Su nación fue repoblada por otras naciones, específicamente aquí en el caso de los árabes, y ellos se quedan sin hogar. Entonces ya para el 1948, 1939, 1945, si nos vamos específicamente a esa fecha, 1939-45, durante la Segunda Guerra Mundial, entonces Alemania pierde. Los judíos son liberados de ese yugo, vamos a decir, que tenían de ser esclavos, del asesinato que estaba aconteciendo en ese momento, el holocausto. Y Estados Unidos comienza a darle su apoyo a los judíos para que retornen a su nación. La ONU se reúne en el 1948 para tomar una determinación a dónde vamos a darle un asentamiento, una tierra a este pueblo. Y ahí vemos cómo no se tomó en consideración que en primera instancia que ya ellos tenían un terreno, tenían unos papeles asignados por Dios allá en Israel, en lo que ustedes conocen como Palestina. Y procede entonces a haber una reunión, se trató de algunos lugares y al final, como era la voluntad de Dios, se decide que ellos vayan a Israel. Amén. Su tierra santa. Exacto. Gloria a Dios. En primera instancia era una pequeña porción de tierra porque Sí. los judíos no eran tanto como los árabes eran más. ¿Qué pasa, amados hermanos? Que como pasó en Egipto, cuando estaban en Gosén, que de 70 salieron millones de personas, entonces así mismo comenzó el pueblo judío a multiplicarse. Amén. Esos sionistas que comenzaron a llegar de Europa y de todas partes del mundo, eran, vamos a decir, usados por Dios en el sentido de que Dios le puso en su corazón comprar terreno. Y comenzaron a comprar terreno, a granjear la tierra. Ellos se contrataban a ellos mismos para el trabajo, motivando a que otros que estaban fuera del país también fueran para allá. Amén. Y así fue como poco a poco, mi hermana, ellos comenzaron como a llenar el territorio. Hasta ese momento, cuando comenzaron a llegar, como ya los palestinos, los árabes, vamos a llamarlos árabes, ya estaban, vamos a decir, adaptados a que ellos estuvieran ahí, no representaban una amenaza. Ahora bien, cuando el grupo sionista mencionó o las intenciones que ellos tenían de tomar la tierra como suya, Amén. usando Ahí hubo la siguiente conflicto. frase, según la historia, un pueblo Un sin estado. país para un país sin pueblo, porque ellos alegaron que esta tierra es nuestra y está vacía, vamos a tomarla, vamos a poseerla. Entonces es ahí cuando Palestina, los árabes sienten esa fricción, Sí. como nos van a desplazar de nuestra casa, nuestra tierra, porque ciertamente ya ellos la tenían habitada. Ujú. Y poco a poco fueron siendo desplazados, lo cual a la vista de estos estados musulmanes era como una invasión. Amén. Porque, o sea, ustedes no estaban aquí y ahora ustedes vienen a desplazarnos. Y vemos que las generaciones tendemos a olvidar la historia. Amén. Así mismo es. Sí. Y es interesante ahí dar a notar, sierva, que cuando la ONU se reúne, ¿verdad? Pues se plantea una solución. Porque la idea con estos sionistas es tener su estado, donde establecerse, donde establecer Sí. Israel, ¿verdad que sí? Se plantea la idea de la siguiente manera, una distribución para Palestina y una distribución entonces para Israel. Se plantea esto y ¿qué dicen los árabes? No, no estamos de acuerdo con esto, porque esto es entonces quitarme propiedad a mí también. Sí. Quisiera que me pusieran por favor acá en pantalla una imagen que le trajimos de uno de los mapas en el que se puede ver cuál era el planteamiento que tenía la ONU, gloria a Dios para siempre. La idea era, mis amados hermanos, que los dos estuviesen situados en el mismo territorio, ¿verdad? Pero
los palestinos, los árabes, parece que dijeron, bueno, mira, espérate que ahora tú me estás tocando mis intereses, no estamos de acuerdo con eso. Y de hecho, hermana, a Israel le dieron mayor porción de tierra, porque le dieron el 55% y a Palestina el 45%. Gloria Entonces, a Dios. entiendo que también eso influyó muchísimo en ellos decir, wow, pero aparte que vienen de fuera, entonces me quitan mi tierra y le dan mayor porción que la que me asignaron a mí. Vamos a ver si es posible que nos coloquen la imagen, porque queremos compartir con ustedes esa distribución que se hizo de tierra para ese tiempo, para que puedan apreciarla. Bendito sea Dios. Parece que tenemos inconveniente con la imagen, pero vamos a seguir entonces hablándoles referente a este maravilloso tema. Vamos a dar una breve pausa comercial y luego le vamos a estar continuando con el tema. Vamos a una pausa comercial, por favor. Mis amados hermanos, en este su espacio, la sabia visión de Águila y su segmento La Sabia Respuesta. Antes de ir a la pausa comercial, amados hermanos, en ese trayecto de la pausa comercial estuvimos viendo un afiche, una nueva promoción de lo que es nuestro viaje misionero. La Iglesia Lumbrera Celestial está programando un viaje misionero en conjunto, gloria a Dios, con la Fundación Piedad Eterna. Usted, mi amado hermano, si usted quiere donar, si usted quiere ser partícipe de este viaje, ya estamos a ley de días. Esto es el día 28 de octubre. Usted puede donar. Aquí están los números de contacto si se quiere contactar. También está el número de cuenta del Banco de Reservas. Puede usted contribuir dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Ahí está el número de contacto, el 829, el 260-5122. Ahí con el señor Dari Vázquez usted puede colaborar, hermano. Tal vez para usted es normal tener siempre algo en despensa, pero hay personas que no, que tienen mucho tiempo, que están viviendo del día a día. Vamos a bendecir a otro, hermano, vamos a condolernos de la necesidad de nuestro prójimo como Jesús nos indicó. Así que ya usted sabe. Bendito sea Dios, así es, amado hermano. Continuamos con este tema referente al trasfondo histórico bíblico de lo que es la situación que está aconteciendo entre Israel y Palestina, dígase los árabes. Estamos viendo, amados hermanos, aquí en pantalla lo que es la división que se propuso, bendito sea Dios, luego, ¿verdad?, de que se dio una de las batallas que tuvo Israel contra lo que fue los árabes. Esta batalla él la libró contra Egipto, Siria e Irak, Jordania, los cuales buscaban bloquear el Mar Rojo, y acabó con la conquista de Cisjordania y los palestinos huyendo como refugiados a la pequeña franja que se conoce como la Franja de Gaza. Eso aconteció, amados hermanos, y desplazó aún más a lo que son los palestinos, logrando Israel obtener mayor cantidad de territorio. Si nos pueden colocar por favor también el otro mapa, que es donde está la distribución. Ahí vemos aquí, donde hablábamos hace unos instantes, la parte azul el Estado judío, el 55%, y la parte roja el Estado árabe.
vemos mis hermanos aquí que los judíos fueron tomando cada vez más terreno. Y cuando los palestinos se sentían cada vez más acorralados, a la vista pública, en verdad, como personas que somos con sentimientos humanitarios, se veía mal, porque ciertamente se dice, ellos llegaron, invadieron y tomaron los terrenos y siguen acumulando territorio. Pero ¿qué pasa? Que cuando Israel se proclama en el 14 de mayo de 1948 como un estado, se reunieron contra él las uniones, ¿verdad?, musulmanas, dígase los árabes, los egipcios, Siria, Transjordania, Yemen, Irak, Sí. para atacarle. Amén. Y como dice la palabra de Dios, vamos a buscarla aquí en Isaías 54, versículo 15 al 16, dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas de fuego y saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y así como dice esta gloriosa palabra, sus enemigos fueron destruidos. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. Amén. Es importante ahí, sierva, ver algo bien notable, y es que estas naciones que están batallando contra Israel en ese momento eran naciones mucho más grandes que Israel. Así es. Gloria a Dios, con mucho más poder, con mucho más impacto, y el Señor le da la victoria a Israel. Amados hermanos, déjenme decirle algo. Cuando nosotros estamos peleando y tenemos al Señor de nuestro lado, es una victoria garantizada. Gloria a Dios para siempre. Cuando el Señor está de nuestro lado, hermano, no hay que temer. La Biblia dice, gloria a Dios para siempre, en el libro de Josué, gloria a Dios, cuando ellos fueron a atacar, fueron a tomar parte de las posesiones, gloria a Dios para siempre, que en un momento se reunieron naciones de esas mismas tribus que estaban ahí asentadas, a atacar a los gabaonitas que habían hecho un pacto, ¿verdad?, con los israelitas. Y dice la Biblia, entonces, que le solicitaron los gabaonitas a Josué que subieran a apoyarlos, a defenderlos. Y la Biblia dice que Jehová estuvo con ellos, y que Jehová mandó granizo, mandó piedras, y fueron más las que mataron las piedras que las que mataron los hijos de Israel a espada. Es decir, que cuando el Señor está con nosotros, pues hay una victoria garantizada, y eso es lo que queremos resaltar en esta parte. Es muy importante que tengamos eso pendiente. Si el Señor no va con nosotros, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, bendito sea Dios. Y eso que dice la hermana Jessica lo confirmamos en nuestra vida, y sobre todo en el trayecto de Israel. Incluso en esos tiempos contemporáneos, en el 1967, cuando se da la guerra de los 6 días, ellos ganaron, y se dice que se veían ángeles por los cielos. Santo. Porque que Dios no abandona a su pueblo. Muchas veces decimos, no, porque Israel es rebelde, porque Israel es malo, pero Dios es fiel. Amén. Dios siempre va a guardar a su pueblo. Sí. Por eso es que dice que Balaam intentó maldecir al pueblo. Sí. Porque él entendía que como Israel estaba en pecado, era un pueblo malo, Dios lo iba a maldecir. Pero vemos que ni así Dios lo permitió que lo maldijera. Porque es que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y el que Dios guarda, nadie lo puede destruir, porque es que Dios lo está guardando a esa nación. Bendito y alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vemos que la batalla que le sucede a esta en el 1973, que es la guerra que se conoce como la guerra de Yom Kippur, que fue, vamos a decir, que se dice que la que le aconteció en este 7 de octubre es similar a ese ataque que ellos le hicieron, porque lo atacaron un día que ellos tenían como un día especial, Sí. un día de expiación, un día donde ellos estaban desprevenidos. Entonces, Egipto y Siria los atacan, pero ¿qué pasa? Nuevamente Israel los vence, y ya para el 1978 se dan los acuerdos del campo de David, que este acuerdo es donde Egipto reconoce a Israel como Estado, y al hacerlo se considera como un traidor al Estado musulmanes, a esa unión que ellos tenían, y el presidente de Egipto de ese tiempo, mi hermana, fue asesinado por ese reconocimiento
a esa nación. Gloria a Dios. Ya para el 1982 es cuando Israel obtiene lo que es el Líbano, porque le ganó a los libaneses que se habían, vamos a decir, le habían atacado, y los palestinos que estaban, vamos a decir, en las zonas aledañas, ellos no le atacaban, pero sí ya ellos se sentían como esa hostilidad, porque esta gente ahora ha tomado el mando del territorio, ahora son un estado y nosotros no tenemos nada, porque todavía Palestina no era reconocida como un estado, porque Israel en ese momento era el estado que estaba siendo, vamos a decir, liderando, porque recordemos que cuando ellos salen de la mano extranjera, no queda, vamos a decir, nadie como cabeza. Entonces ahora mismo Israel está prevaleciendo sobre nosotros, y eso genera un odio, una rencilla de los palestinos en contra de aquellos que eran sus vecinos, vivíamos en conjunto. Entonces se da ciertas revueltas del 1987 al 94, y es ahí donde surge, mi hermana, el grupo que conocemos como Hamas, que es un acrónimo islamita, ¿verdad? Que en español significa Movimiento de Resistencia Islámico Palestino. Eso es un movimiento político, militar y religioso, y cuyo único fin es destruir a Israel, raerlo de la faz de la tierra. Pero conocemos por la palabra que Israel, mis hermanos, nadie va a poderlo vencer, porque Jehová, Dios de los ejércitos, es que pelea por él. Alabado sea el nombre de Dios. En ese sentido, sierva, es interesante que antes hablábamos y mencionábamos a Balaam. Es interesante ver, hermanos, cómo Balac se siente amenazado por el pueblo de Israel y manda a buscar a Balaam. Sí. Entonces, hermanos, podemos ver que aquel que es el enemigo se siente atacado. Sin embargo, Israel le dice a Moisés: mira, vamos a buscar un líder para que nos lleve a Egipto de nuevo, porque nosotros no podemos con esta gente. Santo Entonces Dios. Muchas veces vemos de que nosotros mismos no creemos en el Dios que tenemos, si el enemigo cree más en el Dios que tenemos. O sea, nosotros no nos damos cuenta de quién es que nos protege, y entonces el enemigo nos tiene miedo por el Dios que nos protege a nosotros. Entonces es importante que tengamos en cuenta, hermano, que así como decía la sierva, el Señor protege a Israel, y así nos protege a cada uno de los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La promesa no es solo para Israel, también es para nosotros. Así que, hermanos, reconozcamos que quien pelea por nosotros no es un soldado de infantería, no es un soldado principiante, es el varón de guerra, es el varón de batalla, que inclusive podemos ver que ha hecho acto de presencia durante todo este tiempo. Porque recordemos en el libro de Josué cómo Josué encuentra un varón vestido, gloria a Jesús, vestido de blanco, un hombre, un varón que peleó también. Y él le pregunta: pero ¿tú estás con nosotros o tú de quién eres? Y él le dice: mira, quítate el calzado, que donde tú estás, el lugar santo es. Y él tiene que decir: ay, no, mira, me postro. Es decir, que el ángel de Jehová ha hecho siempre su aparición, ha estado siempre resguardando a su pueblo, y todavía la cobertura para que el que habita al abrigo del Altísimo todavía está presente, está vigente, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Así es, amada hermana. Entonces, viendo el seguimiento que le estamos dando en esta trayectoria, ya para esas fechas, en 1994, se da lo que es el Acuerdo de Oslo, que era un acuerdo que buscaba la paz entre Palestina e Israel, donde se les cedía autoridad nacional a Palestina sobre Cisjordania y la Franja de Gaza. Mientras que Israel se iba a encargar de la seguridad interna. Jordania procede a reconocer a Israel como nación en esa misma fecha. Pero ¿qué pasa? En el 2006 los israelitas, ¿verdad?, siguen conquistando asentamientos palestinos, es decir, donde no había gente, ahí yo mandaba israelitas para que vivan. Entonces los palestinos se sentían, vamos a decir, hostigados. Y ahí esta agrupación, Hamas, este grupo terrorista, procede y toma el control de la Franja de Gaza en el 2006. Entonces Israel le hace un bloqueo económico a esta área, y Hamas comienza y bombardea grandemente, así como vemos que lo está haciendo ahora, a lo que es la Franja de Gaza, a lo que es Israel, que fue lo que conocimos, lo que recordamos más o menos
menos ese tiempo, que es la guerra que se dio ahí, que en la Franja de Gaza, esa guerra terrible, esa matanza, donde murieron muchísimas personas de ambos bandos. Entonces vamos viendo, ya para el 2008, 2013, se le da autonomía total a Palestina sobre Cisjordania y la Franja de Gaza. Entonces, 136 países de los que componen los estados de la ONU reconocen que esa área es de Palestina, lo reconocen como estado. Entonces es lo que se conoce ahí como el estado palestino. Y cuando en el 2018, en el gobierno de Estados Unidos, que siempre ha sido muy influyente en las naciones, mueve su embajada, eso estaba bajo el mandato de Donald Trump, de donde la tenía ubicada, que era en Tel Aviv, a Jerusalén, la cual, mis hermanos, nosotros los cristianos la consideramos un lugar santo, porque ahí está, ¿verdad?, el lugar donde se cree que está la tumba de Jesús, del cuerpo físico, aunque sabemos que Él está vivo, bendito sea el nombre de Dios, pero las personas que son, vamos a decir, religiosas, van allá, hacen peregrinación. Sí, amén. Aunque nosotros sabemos, gloria a Dios, que Jesús, el cuerpo no está allí. Amén. Jesús está allá con nuestro Padre Celestial. Y entonces está el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, que es un lugar sagrado para los judíos. Sí. Y está la mezquita de los árabes. Amén. Entonces es una contienda, porque se fue de Tel Aviv para ese lugar. Entonces ahí nuevamente hay un momento de tensión, un momento, vamos a decir, que ellos se sienten invadidos. Y vemos cómo ha seguido a través del tiempo que este grupo quiere tomar el control total de lo que una vez ellos entienden era suyo. Pero asimismo vemos bíblicamente, en verdad, eso le pertenecía al pueblo de Israel, porque Dios se lo otorgó. Amén. Así mismo es, hermana. Y es interesante señalar aquí, en cuanto a lo que comentaba la sierva de la guerra de los 6 días, es interesante ver cómo solamente en 6 días Israel pudo con 3 naciones que se levantaron en contra de él. Wow, eso es increíble, hermano. Es un tiempo récord realmente, ¿sí? Porque normalmente las guerras duran tiempo, duran años. Vemos, por ejemplo, la guerra, evidentemente, la de Ucrania y Rusia todavía sigue en vigencia, ya lleva más de un año y sigue en vigencia. Sí. En solo 6 días, como en 1967, Israel gana territorio, y si es posible poner aquí el mapa en el que podamos ver cómo queda el territorio en el que Israel se apropia completamente después de la guerra de los 6 días. Mira, mis amados hermanos, gloria a Dios. Aquí podemos ver cómo Israel se apropió tanto de la Franja de Gaza, de lo que es Cisjordania, como también de la parte que fue el Sinaí. Porque Egipto fue uno de aquellos que se enfrentó en contra de Israel en esa guerra de los 6 días. Ahí se apoderaron de la mayor parte del territorio que antes se le había quitado. Gloria a Dios para siempre. Mas, sin embargo, si seguimos avanzando en la historia, podemos ver en la siguiente imagen que presentamos a continuación, cómo luego se hace un tratado de paz, como Egipto es el primer país árabe que entra en un tratado de paz con Israel, y ganando de esta manera lo que es el territorio de la península del Sinaí. Gloria a Dios para siempre. Aquí podemos ver en pantalla cómo se ve. Gloria a Dios. Entonces, haciendo así con este tratado de paz, solamente quedaría entonces Israel con los palestinos ahí, y en este conflicto que todavía vemos hoy en día. Gloria a Dios. Entonces la cuestionante, sierva, aquí es, habiendo visto todo este trasfondo histórico, ¿cómo le corresponde a la iglesia qué posición tomar ante este conflicto? ¿Qué cree usted? Amén, bendito Dios. Lo primero es que debemos recordar las promesas que Dios le hace a esta nación. Bendito Dios. Le voy a pedir que todo el que tenga su Biblia a mano, búsquela hasta en su celular si puede, me acompañe a Zacarías capítulo 12, versículo 2 en adelante. Dice lo siguiente: He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré
con ceguera. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y usted sigue leyendo, amado hermano, ahí mismo, en ese capítulo, y puede ver que no importa la época en que Israel se vea atacada, aún en el último instante, Jehová pelea por ellos. Entonces nosotros como iglesia no podemos irnos ni a un bando ni a otro, porque desde los inicios vemos que ambos primero son descendientes del linaje de Abraham. Ambos son creación de Dios. Amén. La iglesia, mis hermanos, lo que tiene es que orar por la paz, porque Cristo nos llama a que nosotros amemos a los hermanos como Él nos ama a nosotros, y que amemos aún más al enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Todas estas naciones que se han levantado en contra de Israel, hay que orar por misericordia para ellos, porque es que Jehová pelea por ellos. Y si vamos también a lo secular, Israel tiene uno de los mayores ejércitos, de los más capacitados. Amén, así es. Miren cómo ese sistema antimisil que ellos tienen es sí. una cosa maravillosa en cuanto al armamento militar. No es que nosotros aprobemos ese tipo de acciones, pero que vemos que es un pueblo fiero también, que está preparado para pelear la batalla. Amén. Entonces imagínense todo ese armamento, más la protección de Dios, que es lo principal. Entonces vemos, amado hermano, que nosotros tenemos que clamar por la misericordia del Señor, esa gente que no conoce de Dios, porque son almas que muchas veces se están perdiendo. Porque todo aquel que muere sin haber aceptado a Cristo es un alma que se pierde. Tenemos que orar por la paz de esas almas, para que esas personas procedan al arrepentimiento. Guerra va a haber en todo tiempo, no solo allá, porque la palabra nos dice que va a haber siempre guerra y rumores de guerra. Amén. Nosotros tenemos que orar por las armas, para que vengan al arrepentimiento, para que puedan conocer del Salvador, para que puedan disfrutar y tener el verdadero descanso que es en Cristo, porque ciertamente, hermana Jessica, el mundo va a seguir de mal en peor. Amén. Si retomamos Así a tiempos antiguos, vamos a ver que cosas que antes eran buenas, provechosas, ya no existen o han cambiado. Es decir, hermano, que muchas veces uno quisiera una utopía, que todo fuera paz y tranquilidad, y Dios da refrigerio. Ciertamente Dios es refrigerio, pero nosotros como iglesia tenemos que orar por esas armas. Amén, así mismo es, sierva. Y es importante resaltar que Israel no solamente está adiestrado en el armamento militar, bien, porque ven, si nosotros nos vamos a la historia que hemos estado hablando, vemos que es un pueblo que ha pasado por diversas guerras. Todo esto le ha enseñado a ellos a estar preparados. Inclusive recientemente me documentaba viendo que en sus casas ellos tienen un espacio que es para ellos salvaguardarse mientras hay cualquier atentado de guerra. Es como que estuviesen preparados para la guerra. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano, vemos que también es una nación que el Señor ha permitido en su infinita misericordia que también sea prosperada a nivel tecnológico. O sea, es una nación bastante avanzada en cuanto a tecnología se refiere. Hermano, lo que podemos ver con todas estas prodigios o todos esos beneficios que tiene el pueblo de Dios de Israel es que el Señor está con ellos, porque si bien decíamos al inicio del programa, a pesar de que en muchas ocasiones le fallamos, a pesar de que ellos también han fallado al Señor, el Señor es el que no falla. Amén. El que no retrocede con sus promesas, amén, el que no es hijo de hombre para mentir. Entonces, hermanos, yo creo que con esto, sierva, que hemos hablado, creo que queda bastante claro el que no debemos tal vez posicionarnos dentro de un bando o del otro. Yo apoyo a Israel o yo apoyo a Palestina, y yo soy cristiano y voy a apoyar a Israel. Bueno, pero también los palestinos, vimos que los árabes descienden también de Abraham, descienden también, y fue el mismo Dios que le dijo a Abraham, de Ismael, yo haré una descendencia, también haré un pueblo, no te preocupes. Es decir, que no podemos tomar, digamos que la actitud de dirigirnos a un bando o al otro, sino más bien orar por ambos, orar para que el Señor en su infinita misericordia pues proteja a esos niños que hemos visto que últimamente han sido atacados, que vemos como esta guerra ha causado estragos, está causando estragos. Se han visto videos de niños decapitados, sierva, se están viendo realmente cosas fuertes a la vista, imágenes realmente hasta restringidas de lo fuerte que son, gloria a Dios, y de que el movimiento Hamas pues está haciendo
para digamos que intimidar a Israel. Sí. Lo que podemos hacer, hermano, ni usted ni yo podemos tomar un vuelo hacia allá para apoyar a Israel en la pelea, ¿verdad que no? Podemos orar. Amén. Y no hay mayor apoyo espiritual que la oración. La oración mueve montañas, hermano. Así es. La oración mueve montañas y el Señor tiene el dominio y el control de todo lo que está aconteciendo. Lo que creo que esto también nos enseña es a estar apercibidos. Hermanos, la Biblia dice que en los últimos tiempos veremos todo esto, rumores de guerra. Estaremos viendo las cosas, que como hijos se levantan contra padre, padre contra hijo. Eso es lo que estamos viendo. Esto de la guerra es algo que está escrito en la Biblia. Yo no sé, sierva, cómo es que hay personas que muchas veces alegan que no creer en Cristo o alegan no creer en la Biblia cuando Israel, cuando Egipto es algo tan palpable. Sí. Eso está ahí, las evidencias están ahí. Entonces, hermano, esto que está aconteciendo y debe ser un motivo para nosotros apercibirnos y saber que la venida de Cristo está cerca, que todos estos acontecimientos también se están dando porque son parte de lo que el Señor dice en la Biblia, de todos estos rumores de guerra, todo lo que está aconteciendo, todas estas pestes, solamente nos indican una sola cosa: la iglesia de Cristo pronto se va. Gloria a Apercibámonos, Dios. mis hermanos, oremos mientras podamos. Aquel que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Amén. Gloria a Dios para siempre. Este ha sido un maravilloso programa, esperando que todos nuestros televidentes hayan podido aprovechar el contenido y haya sido de bendición para su vida, que hayamos podido aclarar sus dudas. Nosotros nos despedimos por este momento o por el día de hoy en esta entrega y será hasta una próxima ocasión. Que Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga.